Amigos, aquí estamos otra vez dispuestos a compartir un tema muy interesante en el día de hoy. Hemos estado hablando acerca de las responsabilidades de la iglesia. Dios dejó un propósito establecido para que la iglesia cumpla con una misión que Él estableció y desarrolle unas responsabilidades de las cuales estamos hablando en el día de hoy. Quiero hablarles acerca de los reyes y sacerdotes. Palabras a veces desconocidas dentro del ámbito cristiano, pero que el Señor Jesucristo mismo declaró en el libro de Apocalipsis. Y allí el Señor dice en su palabra, Apocalipsis 1, versículos 5 y 6, dice: el que nos amó y nos lavó con su sangre todos nuestros pecados, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esta palabra que el Señor dice en Apocalipsis es muy importante, pero al mismo tiempo muy desconocida. Dice ahí claramente que el Señor nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y eso lo aceptamos sin ningún problema. Que nos amó, también lo aceptamos con gusto, pero dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Esa parte ya es desconocida. Entonces tenemos que coger todo el texto y analizarlo, que así como Dios nos amó y Cristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre, también Él nos hizo reyes y sacerdotes, y esa es una verdad. Pero la iglesia no ha entendido que cada miembro de la congregación es rey y sacerdote para Dios. Entonces vamos a hablar de este tema. Al hablar de reyes y sacerdotes tenemos que ir a un fondo histórico, y es que en el Antiguo Testamento hubo dos unciones. La unción a los sacerdotes, allá en el capítulo 39 del libro de Éxodo, habla acerca de los sacerdotes y el sacerdocio levítico y cómo Dios ungió a Aarón y a sus hijos como sumos sacerdotes con una unción especial de aceite de consagración al ministerio sacerdotal. Pero encontramos más adelante en la Biblia que también los reyes eran ungidos por los sacerdotes. Entonces, quienes en el Antiguo Testamento fueron ungidos fueron los reyes y los sacerdotes para desempeñar una función especial. Y esa misma función la desempeñó Cristo cuando vino. Él fue ungido. Por eso se llama Cristo, que quiere decir, o Mesías, que quiere decir ungido. Él fue ungido, y ahí en el capítulo 4 de Lucas dice que el Espíritu lo ungió para desarrollar su ministerio. Entonces Cristo fue ungido como sacerdote. En Hebreos dice que Él es el sumo sacerdote del nuevo pacto. Pero también ya hemos analizado que Jesucristo es rey. Y cuando nació lo adoraron como rey. Ante Pilato dijo que Él era rey. En la cruz, encima de la cruz, le dijeron: este es el rey de los judíos. Jesús fue reconocido rey. Entonces Jesús fue rey y sacerdote. Ahora, al analizarlo desde el punto histórico, en el libro de Génesis encontramos un personaje que tenía esas características y se llamaba Melquisedec. Dice la Biblia que Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Note que Melquisedec tenía las dos características: era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cristo también fue rey y sacerdote. Y la iglesia fue declarada, los miembros de la iglesia fueron declarados reyes y sacerdotes por Cristo mismo. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Así que esto es un tema bastante real en la palabra del Señor.
pero la iglesia no lo ha entendido ni lo ha practicado. Entonces, al hablar de las dos unciones, podemos concluir que fueron los sacerdotes y los reyes quienes fueron ungidos para desarrollar su ministerio. Los sacerdotes en el aspecto espiritual. Allí estas personas realizaban los actos religiosos, los ritos, las ceremonias, los sacrificios, todo lo que tenía que ver con el sacerdocio. Pero los reyes fueron ungidos para gobernar, para administrar en el pueblo, para ayudar a las personas. Entonces, los sacerdotes se encargaban de la parte espiritual y los reyes se encargaban de la parte social y civil, lo que tenía que ver con las personas, el trato con el prójimo y todo lo demás. Encontramos entonces que eso no es desconocido en la Biblia. Hay 4 personajes que quisiera mencionar de una manera muy breve para analizar el tema. El primero ya lo mencioné, es Melquisedec, fue rey y sacerdote, establecido para agradar a Dios. Es tanto así que allí estableció el diezmo y algo de los sacrificios. Dice en el versículo 19, Génesis 14, 19, que Melquisedec bendijo a Abraham, el Dios Altísimo, y le dio los diezmos de todas las cosas. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Entonces así encontramos ya desempeño del sacerdocio en relación con la iglesia. En ese tiempo no existía ni el tabernáculo, ni el templo, ni las capillas, ni las sinagogas, pero ya se ofrecía a Dios sacrificios y diezmos en reconocimiento a la soberanía de Dios. El segundo personaje que quiero mencionar es el rey David. Él fue ungido rey cuando tenía tal vez 15, 16 años, siendo un jovencito que cuidaba ovejas. Conocemos bien la historia. Y a los 30 años que comenzó a reinar, él no había perdido la unción de rey. Él fue rey ungido y fue uno de los mejores reyes de la historia. Entonces necesitamos entender el ministerio del rey de David. Pero en segundo lugar, David también fue el gran adorador. Se llama el dulce cantor de Israel, el salmista, el que adoró, aunque no fue nombrado sacerdote, fue un gran adorador porque desempeñaba también la función de servir a Dios. Así que amigos, estos dos personajes nos tipifican a los reyes y sacerdotes. En el próximo programa continuaré hablando acerca de otros dos personajes y más de este tema tan interesante. Deseo que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa.